El domo eléctrico magnético que cubre la Tierra se encuentra a una altura máxima de 73 millas, o lo que es lo mismo en kilómetros, 117 kilómetros en su punto más alto. 1960, texto de la Enciclopedia Americana, que es un año antes de que se imponga a la fuerza geopolítica militar el Tratado Antártica-Antártida de 1961 y que expira en 2045. Evidentemente esto es a niveles de gráfico para entender, porque esta persona no sabe de Vibes of Cosmos. No te olvides de Vibes of Cosmos. La luna es el mapa de la Tierra, espejo. Pero esto es importante para entender a nivel gráfico, porque no va en contra de Vibes, sino más bien explica mucho mejor para que se entienda a nivel gráfico. Pone aquí 13.000 pies en los extremos y 73 millas ya hacia el centro. Primero voy a leer el texto. Estos vuelos que se han hecho desde 1955, después de la guerra, en lo que es los extremos de Antártica, pone vuelos que han probado que el interior, el inland, la tierra del interior, las áreas del interior de la Antártica no tienen ningún tipo de características. Featureless significa que son sin características. Y que tiene un domo que se encuentra a 13.000 pies en la latitud 80 grados sur y longitud 90 grados este. Esto es un extremo brutalísimo, porque realmente nosotros, como experimentos genéticos que somos, creo que no tenemos derecho ni ir más allá de 60 y poco grados latitud sur. 13.000 pies en millas son casi 2,5 millas, no llega, pero son casi 2 millas y media, que en kilómetros son casi 4 kilómetros. En los extremos de lo que se entiende como el límite del círculo antártico, latitud 80 grados sur y 90 grados este longitud, que es un extremo extremísimo, calculando lo que es el círculo antártico desde lo que es el norte, Polo Norte Hiperbórea, que es lo que se define como el centro del círculo antártico, que viene bien definido en Vibes of Cosmos. Haciendo unos cálculos de matemática básica con radio, diámetro, Pitágoras, ángulos rectos y distancias, si tú vas desde el extremo de latitud 80 grados sur, longitud 90 este, ahí tienes el domo eléctrico magnético hasta una altura de 4 kilómetros, que ya es mucho para nosotros, que somos piojos donadie de 1 metro y poco aquí en la Tierra. Si calculas eso hasta el centro de Hiperbórea Polo Norte, el punto más alto está a 73 millas, que son 117 kilómetros, que ya se denota, si tú pones en comparación el punto más alto de la Tierra, que son los Himalaya, el Everest, que son casi 9 kilómetros, casi 9.000 metros tiene el Everest. No llega, pero son casi 9 kilómetros. Y aún así te mueres allí, congelado en unas condiciones de vida brutalísimas, a 8 kilómetros de altura en perpendicular sobre la Tierra. Pues imagínate lo que son 117 kilómetros o simplemente 4 kilómetros en los extremos, que ni siquiera está permitido llegar, porque nadie llega ni a 60 grados latitud sur. Imagínate 80 grados de latitud sur. Extremismo brutalísimo, y aún así son 4 kilómetros. Evidentemente hay portales, se puede ir en línea recta, hay aperturas, hay por submarinos, como los han hecho los alemanes, y hay por levitación eléctrica magnética con los ovnis, que no son nada más ni menos que tecnología de vuelo que siempre ha existido. Y que los alemanes la han tenido. También los Vedas, también la Biblia habla de eso, etc. ¿Qué iba a decir? Esto lo digo, o sea, esto es para nivel gráfico, para que lo entiendas. No te olvides de Vibes of Cosmos. Y para entender, porque esto no es ningún tipo de ciencia imposible, un avión comercial, el típico primitivo avión en el que usamos para volar el transatlántico, el transpacífico, está volando a aproximadamente 12 kilómetros, que son 12.000 metros, donde está permitido volar. ¿Qué son 12 kilómetros comparados con 117 kilómetros o 100 kilómetros en los puntos de Europa, Rusia, América, etc.? Nada. Un avión militar llega hasta máximo 20 kilómetros, que son 20.000 metros. ¿Qué son 20 kilómetros comparado con 117 kilómetros, 100 kilómetros? Y Auguste Piccard, en los años 1930, que se lanzó a sí mismo, él es científico suizo, llegó hasta aproximadamente unos 30 kilómetros. No llegó, pero fueron casi 30 kilómetros con su... casi se muere
con la tecnología que usó de catapultarse hasta esa altura, y a 30 kilómetros dijo clarísimo que hay una oscuridad brutalísima y que la Tierra se ve como muy plana con los bordes ligeramente hacia arriba. Y eso fueron 30 kilómetros en 1930. Pues el domo llega hasta 117 kilómetros. Los cohetes de la NASA y de SpaceX también pues llegan hasta una cierta altura. Luego se ve como bajan en curvatura, en curvilínea. Luego se cambia la imagen a 3D. Así que tú y yo somos don nadie. Primero somos don nadie porque no podemos llegar hasta el límite del Tratado de Antártica porque está prohibido. Segundo, somos don nadie porque incluso 4 kilómetros de altura, que son 13.000 pies en los extremos, ¿quién va a poder lanzarse a sí mismo 4 kilómetros en unos extremos de hielo y temperaturas ultra frías? Que aunque luego si vas más adelante, pues hay temperaturas buenas. Y por supuesto aquí en el mundo conocido, permitido, un avión comercial llega hasta máximo 12 kilómetros y las temperaturas son menos 50 grados centígrados, menos 50 fuera. Esos son 12 kilómetros. No hablamos ya de 20 kilómetros o de 30 kilómetros, mucho menos de 100 kilómetros. Así que todo está dicho, todo se ha dicho en su momento. Es importantísimo destacar que fue 1960. Ya todas las versiones de la enciclopedia, ya sea la americana o cualquier otra, después de esto el texto ya no se encuentra. Es evidente por qué no se encuentra, porque hasta ese punto la humanidad éramos primitivos. Ese fue el momento en el cual los televisores empezaban a ser modernos, eran patéticos, pero populares. Hasta ese momento lo único que había en el mundo era la radio y los periódicos escritos, o sea que había muy poca gente que incluso leería tal información. Imagínate, 1960, fue incluso antes que Kennedy. O sea, somos primitivos. Por lo tanto, después de cuando ya empezó el mundo a proclamarse la popularidad de la televisión y de la prensa, pues ya se quitó todo del medio. Se implementó a la fuerza militar el Tratado de Antártica, que expira en 2045. Así que espero que entiendas el contexto geopolítico militar, el contexto geográfico y entiendas el contexto de no sacar de contexto. Latitud 80 grados sur, longitud 90 grados este. Eso es importantísimo, porque luego veo gente que saca de contexto y que no cuenta las cosas dándole la importancia a la geografía y la geopolítica militar. Y por eso es importante poner en contexto Vibes of Cosmos, que es la verdad suprema con la luna, y lo que decía la enciclopedia americana, y no basarse en lo que dicen los terraplanistas clásicos, que solo sacan de contexto porque no estudian, no investigan y son vagos, igual que los globalistas. Entonces hay que ser científico, tecnológico, con pruebas reales y irrefutables de la realidad del mundo real, científica, geopolítica, militar, geográfica, y en este caso pues lo que está escrito en documentos, que hasta 1960... De hecho es importante porque antes que esto estaban los documentos que están escritos por parte de la mismísima, de los científicos y de las leyes que había antes de la Segunda Guerra Mundial y antes de la Primera Guerra Mundial y en el siglo XIX, que era conocimiento. De hecho, tú decías en el siglo XIX y al principio del XX que la Tierra es un globo o que la Tierra es el mapa de Gleason y la gente se reía de ti con la gallina y con el pavo al lado. O sea, se ponía ahí a carcajadas. Luego, por supuesto, pues la gente muere, envejece, la gente se muere. ¿Quién queda vivo desde 1960? Nadie. Sí, incluso Kennedy, que está vivo, se murió en 2021. Así que con 101 años, no sé si tenía 101, 102 o 100 años por ahí. Pues hasta espero que lo entiendas. Todo es electromagnetismo. Vibes of Cosmos lo explica muy bien. Pero esto para que entiendas la altura máxima. 117 kilómetros, 73 millas en el punto más alto, calculando el radio desde 4 kilómetros, 13.000 pies del extremo extremísimo, brutalísimo del círculo antártico, latitud 80 grados sur, longitud 90 grados este, que nunca vas a llegar allí porque tú y yo somos lo que somos. Los militares que llegan, me imagino que tendrán ciertos contratos y autorizaciones y a saber qué tipo de humanidad y qué tipo de geopolítica militar existe más allá de lo que se nos permite conocer. Pero por lo menos tenemos esto. Hasta el próximo vídeo.